Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a una catequesis nueva acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por obra y gracia del Señor nos volvemos a encontrar y nos ponemos hoy en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a entender cada día más tu palabra, para conocer nuestra fe y poderla defender y poder predicarle a todos nuestros hermanos, y que tu Espíritu Santo siempre nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, 1 en adelante, nos habla de la resurrección de Jesucristo. En esa fe, en esa esperanza que tiene el católico al decirle al Señor: yo quiero ser tu discípulo. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenían enrollados en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo. El que había llegado primero vio y creyó, pues no había entendido todavía la Escritura: él debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy nosotros estamos llenos de gozo porque anunciamos a un Cristo resucitado, pero que es de fe. Es de creerle al Señor que Él ha resucitado. Por eso el versículo 9 dice: pues no habían entendido todavía la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. A veces nosotros, por no leer las Escrituras, aún seguimos sin entender acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces preferimos ir a hacer una carnita asada, irnos a la playa, hacer una fiesta. Y no hemos entendido lo que es la resurrección del Señor. Por eso en el versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Muchas veces nosotros tenemos que ver para creer. Como lo que pasa con las sectas, que porque ven un milagro ya creyeron. Pero aquí es la fe. Es lo que nos invita a creer en el Señor. Por eso, pues no había entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Hoy el Señor nos está llamando de que debemos de abandonar nuestra vida, y para eso tuvimos 40 días para pensar en el pecado, en el arrepentimiento, y hoy que tenemos una nueva vida, hoy que renacemos junto al Señor desde la fe, caminamos hacia Él.
Pero, hermanos, esto es de creer. Así como nos lo invitan los 4 evangelios de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas. Porque hoy leemos el evangelio de San Juan. Pero quiero compartirle con ustedes los 4 evangelios, donde dice que el primer día de la semana, que es el domingo, es cuando Cristo ha resucitado. Para algunos hermanos se han quedado con el día sábado, erróneamente. Pero porque, como decía el versículo 9 del Evangelio, pues no habían entendido las Escrituras. Por eso, allá en San Mateo 28:1 en adelante, dice: pasado el sábado, ya ha pasado, empieza un nuevo día. Pasado el sábado, al aclarar el primer día, el siguiente día es el domingo. Este es el día del Señor. Por eso nosotros los católicos celebramos el día domingo, el primer día de la semana. Fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. Fue María Magdalena y la otra María a visitar en el sepulcro. Pero vamos a ir avanzando lo más rápido posible por el tiempo. Entonces, yo quiero que vayamos en ese mismo Evangelio de Mateo, pero el versículo 8, miremos qué dice la palabra del Señor. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Recuérdense que aquí está hablando de las mujeres que fueron a visitar el sepulcro. Que dentro de ellas estaba María Magdalena. Hubo una mujer que el Señor había expulsado de ella 7 demonios, que más adelante lo vamos a ver. Pero hoy, en este día, para nosotros los católicos, dice que ellas se fueron al instante al sepulcro. En el camino, y les dijo, vamos al versículo 8, me pasé al versículo 9. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor. A veces tenemos temor de hablar dentro de nuestra familia acerca de Dios, o de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, para que conozcan al Señor. Ese temor hace rechazados, hace temor que nadie nos escuche. Pero como hoy verdaderos cristianos debemos, pero con una alegría inmensa a la vez, hoy, tanto tú como yo somos felices. Porque en ese Dios que nosotros hemos creído y confiado, y que a través de las Escrituras lo hemos ido descubriendo, esa alegría nos hace tener esa certeza que un día veremos a nuestro Señor. Por eso, nosotros como verdaderos católicos que somos y que deberíamos, y corriendo a llevar la noticia a los discípulos. Debemos de llevar la noticia, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, a predicarle a nuestra familia, a predicarle a los compañeros de trabajo, a los compañeros, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. A eso nos llama el Señor como verdaderos cristianos. A compartirlo con el enfermo, quien más necesita de un apoyo moral, pero también
de una ayuda espiritual. Y así es como el Señor nos va ayudando cada día a crecer. Esa noticia tenemos que compartirla. Porque a eso somos llamados, a compartir el Evangelio, no a callarlo, sino que a ser unos verdaderos cristianos católicos que anuncien el Evangelio a todos. Pero que desde nosotros debe de haber una verdadera conversión. Por eso, sigamos viendo que allá en Marcos, capítulo 16, versículo 1 en adelante, también nos habla que el día de la resurrección, el día del Señor, para los católicos sigue siendo el domingo, hasta la eternidad. Porque el Señor es quien lo ha querido. Pasado el sábado, no está diciendo que sea sábado, sino que está diciendo que es pasado, que ya se está acabando y que el nuevo día llega. Y ese día es domingo. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salido el sol, se decía unas a otras. O sea que ya había amanecido. Que no era el día sábado, como hay algunos hermanos que enseñan que el día del Señor es el día sábado. Pero recuerdan el versículo 9 del Evangelio de San Juan, 29, pues aún no habían entendido las Escrituras, si no hay un católico que lo explique. Por eso nosotros como católicos tenemos que predicar y explicarle a nuestros hermanos las Escrituras. Veamos el versículo 9 del mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 16, pero ahora en el versículo 9. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Jesús, nuestro Señor, a ese que vimos crucificado por nuestros pecados, resucitaba el domingo. De manera que Jesús no resucitó en sábado, sino resucitó en domingo. Porque lo diga yo, no. Lo dicen las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Dios es todopoderoso y puede quitar todos los demonios que nosotros tengamos. Quizás tenemos el demonio de la ira, de la envidia, del alcoholismo, de la mentira, de la fornicación, de la pereza de no hacer oración, de la pereza de no querer leer las Escrituras, de no querer ir a misa. ¿Cuánto sufre una esposa por invitar al esposo a ir a misa? ¿Cuánto sufre el esposo por invitar a la familia a ir a misa cuando no se quiere? Cada quien sabe la piedra en el zapato que tiene. Y que solamente el Señor lo puede sanar, pero tiene que reconocerlo. Y tiene que confesarlo. Y entonces será un hombre verdaderamente libre. Porque a través de las Escrituras va conociendo. ¿No recuerda lo que dice Mateo 7, 24 en adelante? Para que aquellos hermanos que han dejado de leer las Escrituras, para aquellos hermanos que hoy dan su vida por conocer las Escrituras, vea lo que dice el Señor. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienes a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Para ese hombre que anhela conocer al Señor, que lo busca a través de las Escrituras.
Por eso San Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Es lo que el Señor nos pide hoy, de todo corazón. Que nosotros nos edifiquemos en una verdadera roca para tener la certeza que al Cristo que nosotros hoy anunciamos, que al Cristo que hoy seguimos, ha resucitado en domingo. Pero mire de los que no leen las Escrituras, de los que se han alejado de Dios. Cayó la lluvia. Bueno, esto continúa con el hombre que practica las Escrituras. Cae la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca, que es la palabra del Señor. Cuando nosotros nos formamos y viene un hermano separado a hablarnos tonterías, nosotros podemos corregirlo. Nosotros le podemos enseñar a él que las doctrinas que enseñan son diabólicas. Porque la doctrina de Cristo es clara en decirnos que Él resucitó en domingo. Pero vea lo que dice de aquel hombre que no se educa, que no se forma y que luego se deja engañar por otro más astuto. Pero dirán de aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre, por no conocer las Escrituras. Pero volvamos aquí al Evangelio de San Marcos 16:9. Entonces dice que había echado de ella 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Así que nosotros no podemos quedarnos tristes, solos. No, hoy tenemos que tener esa alegría que se nos note en la parroquia de que Cristo ha resucitado, que somos capaces de seguir trabajando por el Señor. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creía. Eso puede pasar hoy en su familia. Puede que usted vaya con la ilusión a contarle a su familia que Cristo ha resucitado o que usted decida empezar a llevar el Evangelio. No le van a creer, lo van a rechazar porque saben cómo es usted en casa. Nadie lo va a querer escuchar. Pero el Señor hará el trabajo por nosotros. Pero nosotros tenemos que tener un cambio de vida, un cambio total de 360 grados alrededor de nosotros. Y a eso nos invita el Señor, a que nosotros tenemos que ir trabajando por el Señor todos los días. Así nos juzguen, así nos critiquen. Ponga su mirada en los ojos del Señor. El Señor le pagará. No hoy, mañana, pero que le va a pagar, le va a pagar. Porque nos hemos decidido a trabajar por nuestro Señor Jesucristo. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían al pueblito, que más adelante lo vamos a ver, cuál era ese pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco los creyeron. ¿Ve? Que después podemos anunciar el Evangelio a los demás,
a todos los que podamos encontrar en nuestra vida, aunque no nos crean. No te desanimes, hermano. Ten ánimo, ten alegría, ten vida. El Señor te va a retribuir. El Señor te acompañará, siempre. No importa la tempestad que te toque vivir. Pero la que te toque vivir, vívela con alegría. Porque tu testimonio hará que otros hermanos se enamoren del Cristo a quien tú sigues, a quien tú crees. Por eso, vea, volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Quizás nadie te vaya a creer. Pero tú dobla tus rodillas delante del Señor. Que te dé sabiduría. A mí como me gusta 2 de Timoteo 3:14. Las Sagradas Escrituras te darán sabiduría divina. Diferente a la humana. Pero la sabiduría que viene de Dios te da para poder compartir. Entonces, después Jesús se apareció bajo otro aspecto a dos de ellos que se dirigían a un pueblito. Ahora pasemos al Evangelio de Lucas 24, 1 en adelante. El Evangelio de San Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy temprano, el primer día de la semana es domingo, no es el sábado. Fueron las mujeres al sepulcro llevando perfumes que habían preparado. Bueno, aquí está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue en domingo. Por eso, cuando nosotros conocemos y vamos queriendo aprender acerca de las Escrituras, no es lo que dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor, para ti, para mí. Que lleguemos al conocimiento, que le llevemos el conocimiento a los demás, para que se puedan salvar. Pues tú mismo has querido ser discípulo, nadie te ha obligado. Pues entonces hay que trabajar por el Señor. Ahora, vamos al versículo 13 del mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. ¿Recuerdan anteriormente en el Evangelio de Marcos 16, 12, 13? A dos hombres, se le apareció en otro aspecto, a dos hombres que iban camino a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estaban lejos ya de Jerusalén, ya se habían apartado de Jerusalén. Muchas veces nosotros nos apartamos porque nos sentimos rechazados dentro de la iglesia, porque no nos escuchan. Pero que también hay otros hermanos que porque ya tienen años dentro de la parroquia sirviendo, pues ya se sienten más que el sacerdote y se dan aquel atrevimiento de señalarlo o de echarlo. Y por eso dice que ya se habían alejado de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discuten, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con él. A pesar que nosotros nos alejemos de la iglesia, Jesús siempre va a caminar con nosotros. Aunque nosotros dejemos de ir a misa, Jesús siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a abandonar.
siempre. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Hoy este mundo nos impide reconocer al Señor. Hoy la tecnología nos ha impedido reconocer al Señor. Hoy la sabiduría humana nos ha impedido conocer al Señor. A reconocer a ese hermano, a ese prójimo mío que está a mi lado, pobre, abandonado, desechado de la sociedad, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestra falta de amor. Por eso el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 9 dice, pues aún no habían entendido las Escrituras. Por eso muchas veces fallamos para ser unos verdaderos discípulos del Señor. Y nosotros tenemos que estar siempre nuestra mirada puesta en el Señor. Para que podamos ser humildes, para que podamos ser esos verdaderos discípulos del Señor que abracen, que apoyen, que animen y que vean la esperanza de que el Señor nos ama, no importa tu condición, pero el Señor te ama. No es lo que dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que Él se salve. Isaías 1:18 en adelante. ¿No es eso lo que nos pide el Señor? Pues nosotros, que hoy creemos en la resurrección del Señor, somos llamados a anunciar el Evangelio. Pero hay de nosotros si no lo hacemos, si seguimos acomodándonos en nuestro lugar por la falta de tiempo, porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, que son necesarias y son debidas, como la sociedad nos lo pide, pero que también tenemos un Cristo que tenemos que servirle. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo? Por el camino se detuvieron y parecían muy desanimados. Así que no importa lo que tú pases, mi hermano, anímate. Hoy el Señor ha querido que comparta con ustedes este Evangelio. Y yo me siento feliz que el Señor me regale la vida para poder anunciar el Evangelio, para decirte que Cristo es la luz del mundo. Y que yo también soy parte de esa luz porque he creído en Él. Porque he sido bautizado y he sido confirmado para poder anunciar el Evangelio a ustedes. Uno de ellos, llamado Cleofas, le confesó, ¿cómo? ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado estos días? ¿Qué pasó? Le preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Y esto sigue pasando hoy en este mundo. Hay mucha gente que no está enterada que estamos viviendo en esta Semana Santa. Porque hoy hasta le han cambiado ya el nombre. Hoy le dicen la Semana Mayor. Pero es la Semana Santa. Porque muchos prefieren ir a divertirse, tomar vacaciones. Muchos olvidaron la penitencia, olvidaron las obras de caridad. Porque están desconectados del amor de Cristo. Y porque en su vida aún no han encontrado a alguien que les hable del Señor. Pero pasemos al versículo 25. Entonces les dijo, ¿poco entienden ustedes
y qué lentos son sus corazones para creer. Esto es de creer, hermano. Esto es de creer, de fe, creer. Todo lo que han enunciado los profetas, todo lo que nos han compartido los sacerdotes en las diferentes homilías durante estos 40 días. En especial sobre estos 3 días, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. ¿No recuerdan el canto de ayer? Esta es la noche en que Jesús ha vencido la muerte. Qué gozo, qué alegría para el cristiano que cree y que quiere ser verdaderamente un discípulo del Señor. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Nosotros, si hoy creemos que el Señor ha resucitado, tenemos que compartir las Escrituras, aprender las Escrituras para que mañana, cuando anunciemos, no lo hagamos con nuestras propias palabras, sino a través de las Escrituras, para que el hermano que crea vea que no son palabras tuyas, sino palabra del Señor. ¿Recuerda Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Mire, esta es la hermosura del cristiano católico que cree que en la Santa Comunión, en ese pan que consagra nuestro sacerdote en la misa, ahí está Cristo. Y va a permanecer en ti mientras nosotros queramos vivir fuera del pecado. Pero cuando nosotros cometamos pecado, el Señor olvidamos al Señor, perdemos al Señor por nuestra actitud, por nuestra manera de ser. Y mientras estaba en la mesa con ellos, pero miremos cómo ellos lo van a reconocer. ¿En dónde estaba Jesús? Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan San Lucas 22:19? ¿Recuerdan el Jueves Santo cuando nuestro sacerdote levantó el cuerpo y dice estas palabras tan hermosas, ese diálogo con nuestro Padre Celestial que le dice: este es tu cuerpo y tu sangre? Vean, mis hermanos, la grandeza que tiene nuestra fe. ¿Se lo inventó el Padre? No. Está escrito en las Escrituras, como lo dice Lucas 22:19 en adelante. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que coma, el que beba, tendrá vida eterna. Pero es para el que cree y obedece. Para el que no, para el que quiera ser católico de temporada, se está perdiendo la vida eterna. Pero para el que cree, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un verdadero discípulo del Señor. Y por eso dice: mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Cuando vamos a tomar la Eucaristía, reconocemos que es nuestro Dios. Que no es como muchos enseñan, una galleta, un símbolo. Hay a ellos que se burlan de Dios. Pero para nosotros los cristianos,
católicos, creyentes, es lo que el Señor nos promete. Si no, vea cómo lo dice San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Es que acaso no quieres resucitar, hermano? ¿No quieres creerle al Señor que Él es la vida? No dejes de ir a misa. Y si hoy eres un ministro extraordinario y necesitas visitar a los enfermos, llevarle la comida, actúa, trabaja por el Señor. No te quedes esperando hasta que cuando te nombren o te envíen. Pregunta en tu comunidad y llévale al Señor. ¿No es tu trabajo? ¿Es que acaso no quieres que tu hermano tenga también vida eterna? Pues nosotros debemos de trabajar por el Señor. Si no, vea cómo lo dice en el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por eso les decía que cuando tú recibes la Santa Comunión, la Eucaristía, el Señor está dentro de ti, permanece en ti. Y lo perderás cuando cometamos un pecado. Cuando nos alejemos de ese pueblito, como esos dos discípulos que ya se habían alejado de 12 kilómetros de Jerusalén. No, tenemos que volver a Jerusalén. Tenemos que volver a la iglesia a ser partícipes de la mesa del Señor. Por eso tú y yo somos llamados a llevar el Evangelio. Así como lo dice Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea se salvará y el que no se condenará. Tu trabajo empieza hoy. Nuestro trabajo empieza hoy. Vamos con ánimo para servirle al Señor. Recuerda siempre que el sacerdote que santifica y nos da el cuerpo de Cristo. Allá en Levítico 21:8 en adelante dice al sacerdote, lo tendrás por santo, porque nuestro Padre Celestial lo ha querido así. Así que alabo y bendigo a Dios por todos esos sacerdotes que han trabajado duramente durante estos 3 días y se han esforzado en darnos el pan de la vida. Queridos hermanos en el Señor, les doy gracias por permitirme compartir con ustedes de nuevo. A usted que quiere junto a mí aprender las Escrituras, que el Señor, que es todopoderoso y que ha resucitado, nos haga unos verdaderos fieles al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir el Evangelio con mis hermanos. Te pido que hoy que has resucitado en nuestros corazones, nos ayudes a seguir caminando, a ser unos verdaderos creyentes en ti, Señor. Y a ti, mamita María, te pedimos que siempre intercedas ante tu Hijo amado por nosotros, que somos pecadores. Y que nos ayudes a ir caminando para conseguir la vida eterna a través de la Santa Comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.